Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda como siempre Rubén Saavedra desde esta vez en esta actividad conjunta entre la Junta de Decanos y el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Y para hablar un tema importante para el gremio contable. Básicamente en este periodo de pandemia el Tribunal Constitucional emitió la sentencia relativa a la obligación de los contribuyentes de contratar con operadores de servicios electrónicos, ¿no? A través del expediente 005-2019, el Tribunal Constitucional ha fallado respecto a esta demanda de inconstitucionalidad presentada por la Junta de Decanos y la idea es un poco conversar con dos especialistas en la materia. En principio, sobre el decreto legislativo. Primero las facultades delegadas, luego el decreto legislativo y finalmente su punto de vista sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. El día de hoy contamos con la grata presencia de dos grandes amigos, especialistas en materia tributaria, profesores universitarios, Jorge Bravo y Luis Durán, a quienes les damos la cordial bienvenida desde el gremio contable de la Junta de Decanos y el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Jorge, para tu saludo inicial, por favor. Bien, Rubén, muchas gracias. En principio te alcanzo el agradecimiento por esta convocatoria en tu condición de decano del Colegio de Contadores de la Libertad, representante también en este caso de la Junta de Decanos. Para mí es un honor participar de este evento y tener la oportunidad de intercambiar ideas sobre temas de calado constitucional que creo yo son muy importantes y tener justamente a dos amigos con los cuales intercambiar estas opiniones es obviamente doble motivo de agradecimiento. Gracias, Jorge. Luis Durán, por favor, para tus palabras iniciales y de saludo. Sí, yo también quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar de esta reunión y completamente feliz de volver a primero ver y luego a conversar con Jorge. La última vez que nos vimos fue en una reunión, me parece, de la Federación también, que fue el Tributa en Huancayo, y de ahí no hemos vuelto a vernos y estamos a tu disposición, Rubén, para lo que necesites. Muy bien, vamos con la primera cuestión, el decreto legislativo. Esto es una facultad delegada. Más adelante, cuando comentemos la sentencia, veremos que el tribunal ha analizado el tema de la facultad delegada y si ha accedido o no. Pero el tema en concreto es que este decreto legislativo lo que hace en su artículo único, y le voy a dar lectura para ponerlos en contexto, señala lo siguiente: es artículo único, facultan a la SUNAT a establecer que sean terceros quienes efectúen la comprobación material en el sistema de emisión electrónica. Eso es lo que dice el artículo y luego desarrolla 4 numerales y el numeral 1 dice: en caso la SUNAT considere necesario que se compruebe de manera informática el cumplimiento de los aspectos esenciales para que se considere emitido el documento electrónico que sirve de soporte a los comprobantes de pago electrónico, a los documentos relacionados directa o indirectamente a estos comprobantes y a cualquier otro documento que se emita en el sistema de emisión electrónica. Dicha entidad se encuentra facultada a establecer que sean terceros quienes efectúen esa comprobación con carácter definitivo previa inscripción en el registro de operadores de servicios electrónicos. Ya. Entonces, en base a este primer numeral del artículo único, la primera cuestión es el espíritu del decreto legislativo, desde mi perspectiva, es darle una atribución a la SUNAT para exigir que los comprobantes de pago previo a que le llegue a la SUNAT que tenga una validación, ¿no? Hasta este primer numeral no se advierte quién debe asumir el costo de cumplir esta obligación, ¿no? Si debe ser el contribuyente o debe ser la SUNAT. Entonces, hasta ahí solamente es una facultad. Entonces, por ese lado, la primera cuestión es, desde la perspectiva constitucional, ¿qué tan válido resulta atribuir o trasladar el costo de contratar a un operador de servicio electrónico al contribuyente? ¿Por qué esto no lo asume la SUNAT? Tal vez tengan algún conocimiento sobre experiencia internacional
de esto u otro tema, ¿no? ¿Quién debe asumir este costo que es alto porque se cobra por cada comprobante que valida el operador de servicio electrónico? Primero damos pase a Jorge para que nos dé sus primeras impresiones y luego Luis. Jorge, por favor. Bien, Rubén. Sí, en efecto, ¿no? Cuando uno traba contacto inicial con este tema, y la cuestión, en principio de orden, es determinar si en efecto no se trata de un costo que le corresponde al Estado, en cabeza, en este caso, de la Administración Tributaria, y está siendo trasladado al contribuyente, ¿no? O sea, en principio aparenta ser esto, ¿no? Porque se trataría de una necesidad, de un servicio necesario, de una actividad, diría yo, ¿no? Necesaria para el cumplimiento de las facultades que tiene la propia administración tributaria. Entonces, es verdad, o sea, la administración tributaria en principio puede obtener servicios de terceros, y esos servicios, en tanto estén vinculados para la realización de su actividad, pues, no son cuestionables, ¿no? El tema es a quién le corresponde asumir ese impacto económico. Creo yo, definitivamente, que no es justo ni equitativo que se haga un traslado directo al contribuyente. En el fondo, si nos ponemos un poco reflexivos, todos los costos en los que incurre el propio Estado para atender labores de fiscalización o de control vienen a la larga del contribuyente, ¿no? O sea, porque viene de los tributos, ¿no? O sea, nosotros en el fondo, a través del cumplimiento de las obligaciones, me refiero a los contribuyentes, pues le generamos los ingresos necesarios para que el Estado reaccione y haga un sabio uso, ¿no?, de esos fondos. Yo creo en realidad, y no sé qué piense Lucho al respecto, que en efecto, si bien al fin y al cabo, vamos, somos nosotros en cualquiera de los dos caminos, los contribuyentes, los que cubrimos ese costo, pues no debería trasladársele directamente al contribuyente el mismo. Y obviamente este es el primer paso a un análisis más profundo, ¿no?, que vamos a hacer a continuación, ¿no? Hemos comenzado por el costo, pero lo siguiente es, y el Estado puede hacer esto, o sea, puede delegar de esta manera sus facultades, sobre todo para labores como esta, ¿no?, que es una comprobación que supone acceso a información realmente muy valiosa, ¿no? Bien, Jorge, muchas gracias. Lucho, por favor, tu perspectiva sobre el tema comentado. Primero has hecho una pregunta interesantísima, y como dice Jorge, nos has cogido en frío porque queríamos hablar de la sentencia, y nos has puesto por el punto que creo que puede cuadrar las coordenadas. A ver, un poco por reaccionar a lo que has planteado también muy en frío, ¿no? Yo tengo dos reacciones. La primera reacción es, comparto la idea fundamental de que el coste de administrar la fiscalización o la dirección de las políticas estatales sobre la gestión de los asuntos tributarios no le corresponde a los ciudadanos. O sea, comparto esa tesis porque justamente la entidad estatal está para construir el modelo que sirva para el servicio de esta función estatal. No creo que sea razonable que el coste lo asuma el ciudadano. Dicho esto, paso a una segunda cuestión. También habría que especificar, Rubén, ¿a qué te refieres con costo? Porque podríamos tener varios enfoques, porque podríamos ser muy precisos o muy poco precisos, pero yo creo que el problema aquí está fundamentalmente porque no se trata en realidad de un costo, sino de un egreso. Mejor dicho, no es que a mí me esté... voy a tratar de llegar a la idea. No estoy usando el concepto técnico necesariamente de costo contable, pero estoy hablando de esto. No es que a mí me genere un esfuerzo para hacer algo. Por ejemplo, cuando yo soporto una fiscalización, yo tengo que esforzarme, tengo que generar un gasto en mi compañía porque voy a generar luz, gasto de energía, gasto de fotocopias, gasto de trabajadores. O sea, estoy poniendo las disposiciones de mi entidad al servicio de una función estatal. Eso se ha discutido mucho y yo creo que eso puede aceptarse. Ahí no veo el problema, porque esa es la carga que tiene uno para soportar una fiscalización, digamos, una acción estatal.
Es un elemento institucional de la idea de deber de colaboración. Sobre eso yo no vería duda, pero aquí estamos ante otra situación, porque acá al ciudadano le están obligando a pagar a un tercero, o sea, no está usando sus recursos propios naturales de su circunstancia normal para destinarlos al cumplimiento de una finalidad constitucional, sino que le estás obligando a sacar recursos de su propio proceso para enfrentar esta situación. Yo creo que esa diferencia sí es muy importante en la teoría constitucional. Y aquí voy a mi comentario final. En estricto, no estamos ante una situación de un contribuyente. Yo creo que ese es el error del enfoque que creo que se ha planteado en la demanda. Y ya me adelanto un poco, porque aquí estamos ante un deber de colaboración. Porque la norma que establece la obligación de llevanza, de comprobante de pago y otros documentos, no es una norma que está incardinada en la relación jurídica tributaria, sino es un deber de colaboración de los ciudadanos. Porque, de hecho, tú puedes emitir comprobantes y no tener tributo alguno, o sea, no caer en un supuesto establecido por la ley para pagar tributos. Por lo tanto, en estricto no es un contribuyente que se ve afectado, sino se ve afectado un ciudadano o una empresa en su deber de colaboración para con el Estado. Entonces, aquí la cuestión, si tomamos este camino, como voy a querer plantear luego en mi posición de críticas contra la sentencia, aquí estamos ante una situación totalmente distinta. Porque no se trata de una relación contribuyente-administración, se trata de una relación de un ciudadano o una empresa que está colaborando con el Estado para el cumplimiento de un fin constitucional, que es proveer de información, recursos, etc. Entonces, allí sí es más grave, porque ya grabaste que no son tus costos naturales, sino estás hablando de un pago, y dos, ya no estás hablando del contribuyente, sino estás hablando de un ciudadano al que estás llamando a colaborar, obligándole a emitir comprobantes, a generar una serie de recursos, incluso si no hubiera relación jurídica tributaria, ¿no? Entonces ahí es donde creo que el enfoque hay que moverlo un poquito para ver la gran dimensión del problema que está ocurriendo aquí, que no es patrimonial para mí, sino, como bien ha dicho Jorge, y yo quiero subrayar ese elemento, es un problema de orden, de valores constitucionales. No es un problema de costes solamente, es un problema de enfoque constitucional sobre el sentido del apoyo del ciudadano a la colaboración tributaria que le exige su Estado. Eso es lo que quería decir. Bien, Luis, gracias. El tema es complicado porque en realidad no sé si lo que se pretende es colaborar con el contribuyente también para que su información llegue filtrada a la SUNAT y de pronto no cometa algún tipo de infracción, o es que finalmente el uso de ese operador de servicios electrónicos termine colaborando con la administración tributaria para que tenga información debidamente depurada y pueda tomar decisiones respecto a quién fiscaliza o hacer fiscalización electrónica y demás. En realidad, eso es un tema importante. ¿Por qué razón? Porque incluso se sabe que operadores de servicios electrónicos han cometido errores, es decir, no han filtrado adecuadamente la data. Entonces, ¿quién asume además también esas consecuencias? Si bien el decreto legislativo establece algunas sanciones, ¿no? Como por ejemplo el retiro del registro por 3 años o una sanción de máximo 25 UIT. Sin embargo, no hace referencia a la calidad del servicio que debe estar prestando, ¿no? Ese es otro tema que hay que tener en consideración. Y luego, el segundo punto que quiero preguntarles es el siguiente. El inciso B del artículo 2 o del numeral 2 dice: el emisor electrónico puede determinar a cuál de los sujetos que estén inscritos en el aludido registro contrata para que se encargue de realizar la comprobación respectiva. O sea, le da como que la libertad al sujeto, al contribuyente, de elegir entre todos los que están en el registro a cuál de ellos contrata, ¿no? Entonces, la pregunta es si ese párrafo ya me hace pensar que deba de ser el contribuyente quien tenga que asumir el costo. ¿Y a qué voy? ¿Cuál es la pregunta en concreto? Una de las posibilidades de cuestionar esta obligación, ¿no?, es cuestionarla por lo menos las resoluciones de superintendencia, que son las que establecen claramente que el contribuyente es el que deba de contratar, si es que podemos ir por el lado de cuestionar el tema de barreras burocráticas. Bien sabemos que en el tema de barreras burocráticas no se puede cuestionar una ley, una norma con rango de ley. Sin embargo, acá quien finalmente obliga al contribuyente es la resolución de superintendencia.
este decreto legislativo lo único que hace es indicar que puede contratar con cualquiera. Entonces, pareciera que se está haciéndose entender que quien asume el costo es el contribuyente. ¿Qué opinas, Jorge, en principio? Sí, yo creo que ya entrando, digamos, al análisis de, digamos, posibilidades que se tiene para cuestionar o impedir, en todo caso, o motivar un cambio también de esta contratación forzada, es intentar ir por el lado efectivamente del tema de las supuestas barreras burocráticas que se estarían efectivamente aquí imponiendo. Es una probabilidad, exacto. Yo realmente, te cuento, no la he analizado a profundidad. Parece que correspondería, sí, pensar si en efecto la norma contra la que irías es la resolución de superintendencia, ¿no? Uh-huh. En efecto, tienes razón. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Porque no lo había analizado el tema antes. Si es eso, tienes un buen punto, ¿eh? Efectivamente. De acuerdo. Bien, Lucho, tu opinión sobre el tema. A ver, sí, es una idea simpática la que propones. A ver, pues también otra vez en frío para responder dos ideas que me surgen. La primera es insistirte, Rubén, en que en mi perspectiva no estamos ante un problema de relación contribuyente-Estado. Porque entiendo que tú sigues refiriéndote al contribuyente y entiendo que tú sí estás en esa posición, pero yo quiero dejar muy claro que para mí no es un problema de relación contribuyente-Estado. Es una relación de un colaborador tributario con el Estado. Y la fuente de esa colaboración es la ley de comprobantes de pago. Por lo tanto, la garantía constitucional que hay que tener con ese sujeto y con los que vienen detrás es mucho más importante que la del contribuyente, porque esta persona está llamada a colaborar, no es parte de la hipótesis ni de la consecuencia jurídica que genera el tributo. Por lo tanto, el artículo 74 y sus valores deberían de estar mucho más enfocados en este caso, porque es un tercero al que estás invitando. Entonces, sacando de la relación contribuyente-Estado, me parece importante para hacer un análisis constitucional más profundo sobre lo que hay detrás. Y creo que el tribunal y la defensa del colegio no argumentó este concepto, que creo que le hubiera dado otro valor. Eso es lo primero que se relacionó. Y en ese mismo asunto, tu tesis puede tener sentido, salvo que tiene un escollo. El escollo conceptual es una cosa que ha ocurrido desde la sentencia del ITF y que después el tribunal ha recuperado en otros casos. El asunto es el siguiente. ¿En qué consiste la libertad contractual? Para efectos de un deber de colaboración del contribuyente o el deber de colaboración de un ciudadano. Porque en el caso del ITF se planteó esa cuestión respecto del banco o del propio contribuyente, porque el banco estaba colaborando al Estado en la administración de un asunto. Entonces, visto esa idea del contrato, de la idea constitucional de la relación contractual y del deber de contratar, posiblemente lo que tendrías que tú alegar es que la resolución de superintendencia que establece el marco de quiénes son estos sujetos, ¿no es cierto?, lo ha hecho de manera arbitraria, es decir, sin o vulnerando este valor que ha establecido el tribunal en su propia sentencia de que es posible contratar, crear un cartel de contratos, si quieres, un conjunto de personas con las que tú tienes que contratar, y que en ese marco de cumplir con ese valor o esa regla constitucional que el tribunal ha establecido en estas sentencias de permitirte una especie de, voy a ponerlo gráficamente, un cartel, ¿no es cierto? O sea, un grupo de empresas a las que tú has elegido para que el otro contrate, que esa elección de esas empresas que están en ese grupo de OCE, esas empresas las has incluido con criterios que no tienen razonabilidad y proporcionalidad. Creo que allí podría tener utilidad, pero si lo que vas a decir es que por el hecho de que alguien contrate con un conjunto de empresas que están en un registro estatal, entonces se viola la libertad contractual, eso es retroceder a sentencias del tribunal antes del ITF, ¿no? Y yo creo que ahí avanzamos. ITF y otros casos, está también, es casi como volver ¿te acuerdas de la bolsa de trabajo en la década de los 80? Entonces hay que tener cuidado y ponerlo un poco más fino. Es básicamente decir que las razones por las cuales has incluido empresas en esa bolsa son razones que no se basan en el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Esa sería más o menos mi reacción. De acuerdo. Bien,
entremos ahora al tema de la sentencia. Por un lado está la demanda presentada por la Junta de Decanos. Yo revisé la demanda y bueno, también en la propia sentencia se advierte que el Tribunal Constitucional no se habría pronunciado en todos sus extremos. Pero la primera cuestión que plantea y analiza es si hay una vulneración al tema constitucional por la forma. Es decir, si es que este decreto legislativo se habría dado dentro de las atribuciones que le han dado al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria. Jorge, ahí, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que señaló el Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad por la forma? Sí, el tribunal, si recuerdan, lo que señala es que no hay ningún tipo de inconstitucionalidad sobre este tema, porque entiende que en efecto la autorización del Congreso ha sido válida, suficiente, y en ese extremo sería interesante revisar, no sé si tú, Rubén, tienes a la mano la ley autoritativa. ¿La tienes a la mano? Para revisarla y mirar si efectivamente esa autorización es suficiente, ¿no? En la sentencia está lo que copia, lo que ha copiado el tribunal, y bueno, es un párrafo largo que hace referencia a modificar el marco normativo en el procedimiento administrativo general con el objeto de simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior y sanción, incluyendo la capacidad operativa para llevar a cabo. Lucho, creo que estás compartiendo tu pantalla. Sí. ¿Lo ubicaste? Está en el párrafo 16, ¿no? Continúo la lectura. Emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y prestaciones de servicios. Rubén, sí. Se refiere al párrafo 18. Creo que Jorge está hablando de estos 3 casos que el tribunal pone en cuestión. O sea, el tribunal dice que de todos los elementos que se autorizan, lo que él va a discutir son estos tres encargos. ¿A eso te referías, okay, Jorge? Sí, eso es, efectivamente. Ahí lo dejo si quieren hasta que me digas que ya no lo compartan. Ya, lo que estaba leyendo está un poco más arriba, que es lo que exactamente dice la ley autoritativa, es lo que creo que Jorge estaba pidiendo, estaba en el párrafo 16, ¿no? Y claro, finalmente lo que el tribunal en el párrafo 18 hace es decir, bueno, yo me pronuncio sobre todos estos 3 aspectos y ahí es donde está el sustento, ¿no? Continúa, Jorge, por favor. Sí, en efecto, aquí lo que creo que nos va a ayudar bastante es hacer un análisis no únicamente siguiendo lo que el Tribunal Constitucional, digamos, concluyó, que esto es muy respetable y uno puede estar a favor o en contra, ¿no? Sino hacer nuestro propio análisis, ¿no? ¿Qué fue a lo que fue autorizado, en este caso, el Ejecutivo por el Congreso, ¿no? Y si miramos nosotros ese encargo, es un encargo bastante difuso, ¿no? En el cual yo particularmente no considero que se pueda leer con facilidad. Es más, voy a ser directo, no creo, ¿no?, que la posibilidad de delegar a través de un mandato normativo, una comprobación de información sensible de comprobantes de pago, que están íntimamente vinculados a lo que es pues la reserva tributaria, ¿no?, la intimidad económica en toda su completud, pues haya sido autorizada, ¿no? Ni se ha solicitado en esos términos, ni se ha autorizado tampoco, ¿no? Porque si se dan cuenta, luego el Tribunal Constitucional descaja estas 3 grandes ideas. Dice optimizar los procedimientos administrativos y fortalecer las acciones de fiscalización posterior, incluyendo la capacidad operativa para llevarlas a cabo. Eso no tiene, creo yo, nada que ver con estar delegando a un tercero una labor de verificar y tomar contacto, sobre todo, ¿no?, con información sensible, ¿no? El otro punto, ¿no?, regular o facilitar el desarrollo de actividades económicas y ¿qué más dice? Ya no puedo ver la pantalla. Regular o facilitar el desarrollo de actividades económicas y comerciales. Comerciales. La verdad, aquí nos alejamos bastante, si se dan cuenta, ¿no? Porque no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y dictar medidas para la optimización de servicios,
tampoco, no sé si se dan cuenta, nada de eso trata el mandato del decreto legislativo 1314, ¿no? Entonces, mi opinión, yo creo que no, ahí había un tema de inconstitucionalidad por la forma. Yo estoy en desacuerdo con lo resuelto por el Tribunal Constitucional al respecto, ¿no? Más bien adhiero en ese punto a la posición que tuvo la defensa, ¿no? de la Junta de Canos. Pero obviamente hay matices, ¿no? No sé qué pensará Lucho al respecto. Perfecto. Lucho, por favor. Sí, discúlpame, Jorge, por haberlo puesto tan pequeño. No te preocupes, no te preocupes. Discúlpame. A ver, yo quería comentar algo, sí, ahorita veo el tema, pero quería comentar en la forma, había un tema que a mí me llamó la atención, es en el voto singular de Eloy Espinosa, él discute la posibilidad que la Junta de Decanos pudiera ser competente para presentar una demanda, porque lo que sostiene es que la demanda es de colegios y no de juntas o de grupos de colegios. Yo no he leído sinceramente el estatuto de la Junta, pero me parece un tema interesante y no menos importante, porque la Constitución habla de colegios y ya el Tribunal Constitucional había tenido varias cosas para concentrarse respecto de los colegios. Por ejemplo, recordarán que se cuestionaba si los colegios de contadores o los colegios de administradores podrían discutir la constitucionalidad de cualquier norma. En el caso, si se acuerdan, en el caso de los beneficios tributarios en la Amazonía, el tribunal dijo y cuestionó que un colegio presentara una acción un proceso o demandara por inconstitucionalidad por asuntos que no le competían. Entonces había estado achicando y casi llevándolo a los colegios de abogados, la discusión jurídica en general, y los demás colegios tenían que sustentar en qué afectaba a sus agremiados. Entonces cuando Eloy introduce este tema de la Junta, me parece que lo hace bien porque quiere seguir con la ruta que tenía el tribunal. El resto de los miembros asumen de que la Junta sí es competente. Y yo creo que esa es una discusión que hay que hacer. En todo caso, como yo no conozco el estatuto de la Junta, no lo sé, pero prima facie, sin conocerlo, me parecería que podría discutirse efectivamente de que no pudo iniciar la demanda. Pero el criterio de Eloy es importantísimo en términos de procedimiento, de procesos constitucionales, porque él está planteando que en virtud al principio, no sé si lo puedo pasar, no sé si a mí me parece que es importante, pero en fin, a veces uno cree que lo que uno dice es importante y de repente no sirve para nada, pero voy a intentar plantear. Luis, un favor, ¿puedes dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos en la imagen? Perfecto, ya, y revísalo ahí. Discúlpame. Sí. Espérate, ya me he enloquecido. ¿Dónde está esto? Es mi incapacidad. Es el final, ¿no? En el fallo de... En la final de hoy, ¿no? Ya. ¿Lo tiene Rubén? Yo no lo acabo de encontrar. Al final está, terminando la sentencia. Antes de Blume, ¿no es cierto? Ya, acá está. Sí, antes de Blume está. Aquí está. Esta legitimación, dice Rosal, no parece ponerse en debate si no es un decano, sino una junta de decanos de diversos colegios profesionales quienes interponen una demanda como la presente. Y aquí es la parte que me interesa porque esto da mucho filo interesante a esta sentencia, ¿no? Porque, ojo, los demás ya lo aceptaron. Una dinámica pro actiones en un proceso de inconstitucionalidad parece dejar de lado cualquier cuestionamiento al respecto. A mí esta posición me parece un gol. Yo por lo menos la voy a trabajar en algunos temas que tengo de procesos, porque me parece que el tribunal está prefiriendo el curso de la demanda a la cuestión formal del sujeto que la presenta, porque las inconstitucionalidades tienen sujetos determinados. Eso me llamó en la forma. Pero el otro caso que tú planteabas es el tema de las 3 supuestos que aborda el tribunal, ¿no? Y entonces, a mí, otra vez, yo también no me siento muy conforme con la reflexión del tribunal. Creo que debió explicar más lo que traía detrás, pero sí creo entender lo que tiene detrás y no estoy de acuerdo con el concepto que está de atrás. A ver, voy a tratar de parirlo rápidamente. Lo que el tribunal está diciendo, Rubén, si estoy entendiendo bien, es que el derecho de los ciudadanos que tenemos a que la administración tributaria gestione el tributo en favor de obtener la recaudación para el bien común
era uno de los elementos que había sido autorizado a través de decreto legislativo en vista de que se estaba hablando de una simplificación administrativa. O sea, que la simplificación administrativa, lo que se pedía ahí, no era solamente una cuestión para disminuir los trámites en favor de los ciudadanos, sino también incluía gestiones para hacer más eficiente la actividad de las administraciones tributarias para el beneficio común. Yo creo que en eso estaban pensando, porque creo que además es algo que a mí también se me ocurriría. Pero el problema es que lo que se está autorizando pareciera, y el contexto del tiempo y de cuándo se dio esto, pareciera que en realidad no se estaba pensando en este valor. O sea, no se estaba pensando en crear, autorizar para que la administración optimice sus actividades de gestión en el bien común, si no estaban pensando en la optimización de los procedimientos administrativos para el servicio al ciudadano en concreto. Entonces, cuando el tribunal desenfoca de este asunto, acaba en lo que dice, porque justifica algo que creo que no estaba en la autorización. O sea, en concreto, la autorización era para que el Estado mejore los procedimientos para atender a los ciudadanos, no para que el Estado mejore sus procedimientos para conseguir fines públicos. Y en este caso del deber de colaboración, lo que está ocurriendo es que el Estado está gestionando una mejora para sus fines públicos. Entonces, ahí me parece que es donde está el desenfoque del Tribunal Constitucional, pero entiendo lo que le subyace. Y no, o sea, no es, para mí no es un tema de, como se ha dicho en alguna parte, de romper con la tradición del Tribunal Constitucional sobre el control de la autorización de decretos legislativos, que ya había habido varios casos, sino es que en este caso el tribunal está pensando mal la autorización. Repito, la autorización no es para mejorar procedimientos para el bien común. La autorización era para hacer más eficientes los procedimientos frente al Estado, y aquí estamos ante un deber de colaboración. Por lo tanto, el procedimiento que se está gestionando no es un procedimiento para hacerle la mayor vida a un ciudadano que pide algo, típico procedimiento administrativo, sino este es un procedimiento para exigirle al Estado, al ciudadano, que colabore. Entonces, tú no puedes agilizar un procedimiento para exigirle al ciudadano que colabore, obligándole a gastar más. Ese es el concepto que yo creo que el tribunal desenfocó. Bien, interesante. Y eso tiene de alguna manera su correlato en el párrafo 19 de la sentencia, porque incluso sale de contexto en ese párrafo 19 porque señala, por lo demás, la labor fiscalizadora de la administración tributaria se desprende de la potestad tributaria del Estado, establecida en el artículo 74 de la Constitución, y se ejerce discrecionalmente según el artículo 62 del Código Tributario. Es decir, el tribunal entiende que este pedido, ¿no?, esta exigencia al ciudadano tiene sentido debido a que con esa información la administración tributaria va a poder realizar fiscalizaciones, ¿no? No sé, Jorge, ¿tú qué opinas sobre este otro párrafo? Y luego Luis. Sí, algo que quería inclusive comentar es que si lo que piensa el Tribunal Constitucional es que con esta medida se está simplificando algo, un procedimiento administrativo, pues yo creo que no se logra eso, ¿no? O sea, porque no veo cómo se pueda simplificar de esta manera un procedimiento administrativo. O sea, ni siquiera creo yo se alcanza con ese objetivo, ¿no? Y bueno, lo otro, en realidad lo que dice Lucho, no hay que perderlo de perspectiva, es muy importante. Aquí estamos hablando de deberes de contribuir, ¿no? Perdón, disculpe, de deberes de colaboración. Deberes de colaboración, o sea, en el fondo, lo que está en juego es eso, ¿no? O sea, el Estado en realidad obliga no solo al que es contribuyente, sino inclusive al que pudiera no serlo también, a colaborar con esta obligación de pagar una cantidad de dinero y permitir efectivamente elegir a un operador que verifique los comprobantes de pago. Y esto me parece digno de un análisis mucho más detallado. O sea, por eso digo, no hay que perder la perspectiva de lo que él está diciendo ahí, que me parece importantísimo, ¿no? Bien, Jorge, gracias. Lucho, por favor. Sí. A ver, ya, yo tenía un comentario que se me zafó y a propósito de lo que decías al comienzo, hay un problema para mí que tiene que ver con el derecho. A ver,
A ver si Jorge, tú también estás en esa ruta. El problema es que cuando hemos analizado el derecho administrativo y sus componentes y sus figuras, las hemos trasladado críticamente al derecho tributario para aplicarlo en los procedimientos administrativos tributarios. Entonces, todo ese bagaje conceptual y doctrinario del derecho administrativo lo hemos traído aquí, pero en el derecho tributario ocurren algunos fenómenos administrativos que escapan a cualquier otro procedimiento administrativo. Uno de ellos son justamente los deberes de colaboración. En el derecho tributario mejor dicho, en el tributo o alrededor del fenómeno tributario hay una serie de colaboraciones que tenemos los ciudadanos que hacer que no son vistas en ninguna parte de los procedimientos administrativos. Entonces, el eje no puede ser el otro. Tiene que haber un cambio de eje y yo creo que los abogados cuando litigamos, especialmente los constitucionalistas y administrativistas cuando litigan en temas constitucionales, yo lo he visto varias veces en las discusiones que he tenido, pierden de vista ese eje. Entonces la especificidad tributaria permite un eje distinto de discusión. Eso es lo primero que quería decir. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional pierde ese eje, justamente, porque no lo entiende. Y cuando lo recupera va efectivamente, como tú dices, en el párrafo 19, a esta cuestión del artículo 74. Pero bien puesto, tampoco es un problema eso que dice ahí Rubén, porque fíjate, lo voy a leer para ver si estoy en la pista correcta. Por lo demás, dice, la labor fiscalizadora de la administración tributaria se desprende de la potestad tributaria del Estado, establecida en el artículo 74 de la Constitución, y se ejerce discrecionalmente según el artículo 62 del Código Tributario. En estricto, el artículo, aquí me tienes que ayudar un poquito, Jorge, el artículo 62 al 74 están en el libro segundo, ¿no es cierto? Que es de la administración y de los administrados. Muy bien. Cuando el libro segundo del Código habla de la administración y los administrados, se sale del eje del libro primero. El libro primero está hablando del deudor tributario, de la deuda, de la obligación tributaria y la obligación. El libro segundo ya habla de administración y administrados. Y la pregunta que yo siempre me hice es, ¿por qué cambia de eje? Escribano me contó una vez, conversando con él, me dio una idea que yo he seguido y creo que es esta. Cuando el libro segundo amplía y ya no habla de deudor y acreedor o deudor y administración, sino habla de administración y administrado, es porque quiere incluir en su eje también a los deberes de colaboración. Es decir, en el libro segundo también hay relaciones jurídicas establecidas entre el Estado a través de su administración, pero no con el contribuyente, sino con terceros que colaboran. Por lo tanto, si siguiéramos ese eje, este párrafo de aquí lo que está diciendo es que el artículo 70, y es algo que yo he sostenido en un artículo, que el artículo 74 de la Constitución no solamente es aplicable para el deudor el deudor tributario, sino es aplicable para cualquier persona que colabora con el Estado sin llegar a ser deudor y que por lo tanto colabora con el Estado en el marco del fenómeno tributario. O sea, si yo le pido información a un notario para que colabore conmigo dándome información de terceros, él también está cubierto por el artículo 74. Entonces yo sacaría de este párrafo, más bien, al contrario de lo que tú planteas, una confirmación del eje de la autonomía del derecho tributario y la posibilidad que el 74 pueda cubrir a más sujetos que el deudor tributario, o sea, los colaboradores, los terceros que colaboran con el Estado. Y ese punto a mí me parece que es una ruta muy importante para garantizar el derecho de los informantes, de los terceros que están colaborando. Cada vez en el mundo actual, más que contribuyentes y deudores, hay terceros que colaboran con el Estado y estos a veces no tienen defensa en el marco del derecho administrativo, porque está en otra lógica. Pero cuando lo metes al derecho tributario, sí que podemos pensar, por ejemplo, en cosas como Jorge adelantaba al comenzar la reunión. Creo que en ese camino iba, Jorge, cuando decías, podemos pedirle a un tercero cosas al punto de volver confiscatoria la colaboración. Claro, porque el 74 lo cubre. Y estás fuera del 74, tendrías que ir a otro eje que no es tributario, ¿no? Entonces, por ahí, Rubén, más bien el párrafo 19 que estás planteando me da a mí mucha comida para pensar este tema hacia adelante, ¿no? Sí, Luis y Jorge, igual, en realidad, pero, o sea, agregan este párrafo sobre la fiscalización y su regulación en la Constitución y el Código, pero la ley autoritativa no está pensada en ese contexto de la fiscalización. Es más, yo hace un rato hacía referencia al tema de barrera burocrática y el párrafo completo, porque solamente, Luis, tú has revisado los 3 puntos sobre el cual el Tribunal Constitucional se ha pronunciado,
pero si tú lees el párrafo completo, hay una parte donde dice que la finalidad de la norma autoritativa también está orientada a aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras burocráticas en los 3 niveles de gobierno. O sea, sería un contrasentido, porque hace un momento estábamos analizando que probablemente esto implique barreras burocráticas, y la finalidad de esta norma más bien es todo lo contrario. Entonces, yo creo que más bien esta alusión a la facultad de fiscalización es un agregado que le han hecho para que tenga algún sustento de que esta información va a ser útil para el Estado, pero sale del contexto de la ley autoritativa, sin duda. No sé qué opinas, Jorge, Luis. Sí, definitivamente era algo que yo les estaba mencionando, lo dije muy, muy brevemente, pero trata de eso. O sea, yo no veo en la ley autoritativa en realidad, una autorización a realizar algo como lo que hizo este decreto legislativo, ¿no? Esta delegación no tiene a estos OCE, para mí no tiene absolutamente nada que ver con una simplificación y está fuera del contexto de lo que es propiamente el tema de la autorización, ¿no? Lo que quería decir. Ahora, un tema importante, ¿no? Y coincido plenamente con Lucho en la visión del artículo 74, ¿no? Que es también un poco donde debemos mirar para reforzar elementos de defensa. El artículo 74, visto clásicamente, se refiere únicamente al tema de la obligación tributaria, por ser sintético, ¿no? A la obligación tributaria que surge del hecho imponible. Pero no es cierto, ¿eh? Porque en realidad lo que regula es la potestad tributaria. Y la potestad tributaria tiene pues matices que hoy en día van por los deberes de colaboración. Y la protección constitucional de esos deberes de colaboración es mucho más intensa, inclusive, que la protección a aquel que ha realizado el hecho imponible. O sea, eso es, pero evidente que tiene que ser así. Así que si a alguien que no ha realizado el hecho imponible se le coloca en una situación de no solo asumir gastos, ¿eh? Yo también, o costos, que creo que es una de las formas de ver el problema, sino de transparentar información que pudiera, obviamente, quebrar no solo la intimidad económica de esta persona, sino en general, ¿no? De la comunidad, de aquellos que participan en las operaciones con este contribuyente. Ojo con eso, ¿no? O sea, no estamos hablando únicamente de la intimidad económica de la empresa, sino en general de los clientes de la empresa. Eso es relevante, ¿no? Ideal. Luis, ¿algo? Sí, yo creo, Rubén, que, insisto en mi tesis, el tribunal está leyendo que la autorización que le han dado es para reformar procesos administrativos o procedimientos administrativos para el bien común. Uh-huh. Y eso a mí me parece válido. No que lo piense, sino que que los procedimientos administrativos se mejoren para el bien común y no para el bien del administrado. El problema es que yo creo que el contexto de la autorización, el régimen que había en ese momento y lo que se quería, no daba para eso, porque lo que se estaba queriendo es hacerle la vida más sencilla al ciudadano. Uh-huh. ¿Y por qué el tribunal enfoca la posición? Porque eso es a lo que hay que referirnos. Mi impresión es porque se lo presentan mal, porque en la demanda se presenta que es un problema del contribuyente, y para mí no es un problema de contribuyentes, es un problema de ciudadanos con el Estado. Por lo tanto, no estamos en la obligación tributaria, en la relación jurídica tributaria, estamos en un deber de colaboración. Pero sin embargo, a pesar de que eso digo, a mí me alienta la sentencia en el sentido siguiente, que es una vieja cosa que yo vengo peleando desde hace años y el tribunal ha ido aceptándolo y creo que ya está claro, por lo menos en el pensamiento de estos jueces, es que el artículo 74 de la Constitución no solo debe aplicarse para deudores tributarios, sino para todo aquel ciudadano o empresa que se ve inmerso por una norma vinculada al fenómeno tributario. El único momento donde el tribunal dudó, después de la sentencia original del impuesto mínimo a la renta, el único momento donde el tribunal duda de esta tesis es cuando se refiere al régimen de las detracciones. Porque en ese momento, otra vez, la defensa, para zafar las detracciones, dice que las detracciones
son procedimientos administrativos y no tributarios. Entonces el tribunal efectivamente dice en las detracciones que la relación entre el sujeto que detrae y deposita, o sea, el colaborador, es una relación administrativa, pero luego se para y dice, no, es administrativa, pero tiene contenido tributario, entonces regresa indirectamente al artículo 74 y lo cubre. Si ustedes revisan esa sentencia, va por ahí. Ese es el único momento desde allá para acá en que el Tribunal Constitucional intenta zafar a alguien que no es deudor tributario del 74. Pero esta sentencia, más allá de lo bueno o malo, lo que hace es, siguen su consistencia, o de repente no lo pensaron porque fue mal planteado, pero siguen su consistencia que los deberes, los ciudadanos que colaboran con el Estado en el fenómeno tributario deben ser acogidos directa o indirectamente por el marco de referencia del derecho constitucional tributario. Esto era lo que quería dejar. De acuerdo, bien. Pasemos a un siguiente punto y vamos ya entrando en materia de fondo. El Tribunal Constitucional considera que no hay afectación al derecho a la reserva tributaria. El magistrado Blume, en un voto discrepante, no coincide con ello y piensa que sí, evidentemente, entregar información de clientes, proveedores a un tercero como los OCE, vulnera abiertamente la reserva tributaria. Jorge, ¿cuál es tu punto de vista? Y luego Luis. Perfecto. A ver, hay algo que inclusive en la propia sentencia se reitera, ya se ha dicho en sentencias anteriores, y a mí me causa, siempre que leo eso, una profunda preocupación, ¿no? Se dice, por si acaso, los derechos constitucionales no son absolutos, ¿no? Y se reitera siempre esto, ¿no? Por si acaso, qué duda cabe, que los derechos constitucionales no son absolutos. Y en realidad yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que los derechos constitucionales sí son absolutos, ¿no? Que existan efectivamente regímenes de alguna manera que modulen la aplicación del derecho, límites al derecho establecidos en la propia Constitución, no quiere decir que un derecho no sea absoluto. La protección de los derechos constitucionales, sean estos fundamentales o no, pero derechos constitucionales al fin, pues es absoluta. En consecuencia, eso a mí me genera una digamos, primera preocupación, ¿no? O sea, que el propio Tribunal Constitucional piense que los derechos constitucionales no son absolutos, porque esto, a la larga, si uno lo proyecta, podría suponer una más bien desprotección a los derechos, ¿no? Si nuestro máximo intérprete de la Constitución piensa que los derechos eventualmente pueden, adicionalmente a lo que señale la Constitución, ser recortados a través de interpretaciones diversas, pues estamos en un serio aprieto, ¿no? O sea, la Constitución está para garantizar justamente los derechos, ¿no? Bueno, sin perjuicio de ese primer tema, yendo a la pregunta que me haces, el tribunal indica, bueno, no vemos pues que haya ninguna vulneración al principio de reserva tributaria, porque si bien es cierto, se hace participar a un tercero, pues se otorgan las suficientes garantías para que éste mantenga pues una discreción y en todo caso se sanciona su inconducta en caso utilice mal esta información. Entonces, ya con eso, listo, no es inconstitucional. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, porque el hecho que se establezca, en principio, un régimen, entre comillas, garantista, que yo no sé qué tan garantista sea, ¿no? Que se le diga a este privado que maneja información sensible, no de un contribuyente, sino en realidad de un grupo muy grande, que se le diga, mira, no debes usar la información para fines propios, ¿ya? Eso para mí no es suficiente, ¿no? Es decir, te juro que no voy a usar la información para fines propios. Eso no es una garantía suficiente. Te voy a sancionar si haces mal uso de esa información. Bueno, no me parece, disculpen, que esas sean una garantía suficiente que hagan que de pronto esta entrega de información a un tercero privado pues no sea vulneratoria al principio en este caso, de reserva tributaria, perdón, a la reserva tributaria. Finalmente hay algo importante, ¿no? Que hay que analizar. Este es un tercero, ¿no? No es parte del Estado. Es un tercero, es un privado. Y tenemos por un momento que pensar en qué uso puede hacer alguien que tenga este tipo de información siendo privado.
yo estoy preocupado por eso, honestamente. O sea, sé, y creo yo que ustedes entenderán esto, que el mundo se está digitalizando, pero esa digitalización está trayendo consigo también a una crisis del derecho constitucional, a un repensamiento, está poniendo en tensión a los derechos fundamentales de las personas. Yo no me siento, en todo caso, seguro con un fallo semejante del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, que diga que si un tercero tiene información sensible mía y se ha comprometido a no usarla, pues ya, ok, mis garantías, mis derechos constitucionales están garantizados. De acuerdo, Jorge. Luis, tu punto de vista. A ver, vamos a ver. Primero quiero empezar por el voto singular del magistrado Blume. Yo, la verdad, cuando lo leí no lo entendí la primera vez. O sea, mis coordenadas constitucionales no me permiten entenderle bien. Luego hice un segundo esfuerzo. Estoy diciendo mi estudio porque a propósito de lo que me pediste hoy día me puse a leerla y no lo entendí. La segunda vez intenté y recién a la tercera intervención pude entenderle, porque de lo que se trata de esto es de entender qué cosas están diciéndonos los jueces, ¿no? Y sobre todo porque Ernesto Blume es profesor de Derecho Constitucional. Entonces, la cuestión que a mí me surge es la siguiente. En el constitucionalismo actual, sea la vertiente que fuera, y sea la tesis o el momento evolutivo en el que estés, la cuestión es más o menos sencilla. Los derechos tienen carácter de dos fuentes o dos formas. Son derechos para unos y deberes para otros. Porque la máxima del Estado constitucional es defender los proyectos de vida de todos, de cada uno de nosotros. Entonces, los derechos míos son los deberes de Jorge, los derechos de Jorge son los deberes míos. La idea de una relación del derecho, de un derecho de uno exigible a alguien, como un reclamo, como una necesidad de la autosuficiencia, ya está fuera del marco del Estado constitucional, por lo menos en los parámetros en los que yo me muevo, ¿no? O sea, esa es una primera creencia casi conceptual clara. Por ejemplo, mi derecho a salir a la calle en el momento de la pandemia también constituye un deber. Es mi deber de que sea prudente de no contagiar o no violentar la vida de otros. Por eso es que los derechos siempre tienen este carácter doble. Entonces, cuando Ernesto Blume plantea lo que está planteando una tesis que yo no comparto y que la discutí hace muchos años, de entender que los derechos del contribuyente están enfrentados al poder del Estado. Eso que se llama la potestad tributaria, ¿no? El poder del Estado es omnívoro sobre el contribuyente, entonces la Constitución defiende al contribuyente frente al Estado. Ese enfoque liberal clásico del siglo XVIII no es más ya un enfoque. En todos los países, desde Estados Unidos, Europa, se ha planteado que los derechos fundamentales son derechos que además son deberes. Y entonces cuando uno plantea los términos en los términos que ha planteado el profesor Blume, porque además yo le respeto mucho y le quiero porque es un profesor, ha sido mi profesor, y yo no le entendía. Posiblemente sea porque se ha quedado en el tema de que los otros no garantizaban nada. Pero yo creo que le subyace a todos los demás, incluido al vocal Sardón de Taboada, que es el que lo dirige, esta concepción del Estado constitucional. Y entonces ahí es donde quisiera entrar a mi reflexión. Mi reflexión es la siguiente. En la metodología para afrontar un caso constitucional, más o menos en la década de los 70 o 80, empezó a surgir la teoría o la regla de los elementos mínimos de un derecho. Esa teoría estuvo muy vigente, incluso en la legislación constitucional peruana, estaba vigente como el contenido esencial de un derecho. Cuando tú haces un análisis constitucional, encuentras el contenido esencial de un derecho y eso es lo que tú no puedes violar. Tú no puedes ir más allá del contenido de esencia de un derecho, porque ustedes saben que los valores constitucionales se amplían. Entonces, si tú no coges el núcleo esencial del derecho, entonces puedes realizar acciones, ¿no? De otros privados, del Estado, en fin. Entonces, esta teoría de los núcleos esenciales del derecho llevaban a algo que Jorge está planteando y que en esa parte concuerdo con su idea. Tú no puedes segmentar un derecho en contenido esencial o no contenido esencial. Un derecho es un derecho y un derecho tiene que ser analizado en términos contextuales. Por lo tanto, lo que vino después de la teoría de los núcleos esenciales es una teoría mucho más compleja en la que yo participo.
hay intérpretes desde Dworkin, en fin, muchos, ¿no? McCormick, varios en el derecho constitucional y en la teoría del derecho que dicen que no hay que hablar de núcleos esenciales, sino que hay que hablar de armonización de derechos y deberes. Es como si todos los derechos tú no puedes dejar de cumplir con un derecho prefiriendo otro, porque son derechos y deberes. Entonces, lo que el tribunal nos debe en esta sentencia es un análisis clarísimo de si sigue pensando en núcleos esenciales o si en realidad necesita ir a ese otro camino de la armonización entre los valores. Yo ahí no encuentro sustento, parece que estuviera asumido. Yo quisiera saber cuál es el elemento del tribunal ahí, pero voy un poquito más. ¿Por qué digo esto? Porque la tesis central que subyace a este caso del tribunal viene de la sentencia del ITF. Y la sentencia del ITF sí hablaba de núcleos esenciales. Cuando en la sentencia del ITF, ¿qué es lo que pasaba? Esta era la administración tributaria, este era el banco, y digamos, mi pantalla, o sea, Rubén al frente a quien yo estoy viendo, era el ciudadano. Entonces, lo que decía era que para administrar el negocio, la administración esta de acá iba a conocer mis datos en el banco y por lo tanto estaba vulnerando mi secreto bancario y eso no podía ser. Esa era la tesis del demandante. Lo que el tribunal le dice es, mira, tu derecho al secreto bancario tiene que ser analizado según el contenido mínimo o esencial. Y yo creo que aplicar el ITF y por lo tanto que la SUNAT tenga información de lo que el banco tiene de ti, no viola tu contenido al secreto bancario. Eso es lo que dice, o sea, hay un contenido esencial del secreto bancario que refleja la intimidad. Pero además el tribunal ahí se atreve a decir algo más. Dice que la reserva tributaria y el secreto bancario no tienen contenido constitucional amplio. Pero luego dice, ¿y por qué se justifica esto? Porque dice, aquí este secreto bancario tiene aquí un candado, que es la reserva tributaria. Por lo tanto, si yo te libero del secreto bancario y se lo entrego a la SUNAT, no tengas problemas, porque la SUNAT lo va a contener, porque ella también está obligada a guardar esa, comillas, intimidad, comillas. Entonces, esa era la tesis que subyacía. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso ya estamos en la SUNAT. Esta está obligándote a ti, ciudadano, que está en mi pantalla, a entregarle información a otro que está gestionando la autorización. Si seguimos con el patrón del Tribunal Constitucional, el tribunal no nos ha dicho cuál es el contenido esencial de mi reserva tributaria. No nos ha dicho cuál es. Por lo demás, la reserva tributaria ya está bien disminuida en la ley, porque lo que es materia de reserva cada vez lo achican, y con el intercambio de información nos lo están achicando más. Entonces, no nos dice eso. Pero aquí es donde viene nuevamente la tesis del candado del ITF. Dice, tú no te preocupes porque tu reserva tributaria no está afectada. Y no está afectada porque a quien yo estoy llamando a colaborarte, o sea, la OCE, tiene la obligación legal de controlar y cuidar esa información. Entonces, a mí me gusta la tesis, pero la pregunta es, el tribunal tendría por qué decirnos cuál es esa obligación legal y cuál es su valor constitucional. Porque si este candado por el cual la OCE no lo va a distribuir solo proviene de la ley, no me da seguridad constitucional. Pero si este candado proviene de la Constitución, sí me daría seguridad constitucional. Eso es lo que el tribunal no nos dice. Correcto, pero además hay algo más. Y esto hay que pensarlo, y que tiene que ver con el carácter de privado. Cuando está diciendo que este privado a quien la ley ha llamado a colaborar en la gestión del Estado, de la administración, se puede hacer por ley, entonces nos está abriendo una caja de Pandora. Por ejemplo, para pensar qué cosas. Ustedes se acuerdan que una de las razones que yo comparto por lo demás, esta razón sí la comparto, por la cual este equipo que evalúa los casos de aplicación de la cláusula antielusiva general no podía estar compartido por privados, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el argumento central para que sean funcionarios del Estado, los miembros de este comité, era que
no había posibilidad constitucional de que el Estado le encargara a un privado la gestión tributaria. ¿Se acuerdan de ese argumento? Pues bajo esta idea, ese argumento se cae. Porque si la ley le dice a un profesor universitario que va a formar parte del comité de gestión de la cláusula antielusiva general y le obliga por su madrecita, como dice Jorge, a no revelar nada, entonces no hay ninguna violación a ningún valor constitucional, porque si lo han permitido para las OCE, ¿por qué no permitirlo para cualquier otra gestión tributaria? No sé si paso bien la idea. Entonces, aquí se abre una cajita de Pandora un poco complicada. Y yo termino, discúlpame haberme extendido, pero la última idea que me surge, que es algo que yo decía la semana pasada o hace una semana, no me acuerdo cuándo, en una otra reunión, era la siguiente idea. En mi perspectiva, los datos que están en las facturas no son datos de intimidad. Yo no creo que sean datos de intimidad, los datos de cada factura. No creo que formen parte de ese contenido esencial si estuviéramos en esa teoría, digo, ojo. ¿Ok? El problema es cuando el volumen de esa información puede revelar un dato por abstracción. O sea, no basta, voy a explicarme mejor. El problema no es que la OCE no distribuya la información. El problema es que la OCE, teniendo la información, no saque algoritmos de los contribuyentes. Ese para mí es el problema. O sea, y eso no lo dice la ley. O sea, la OCE válidamente como empresa podría usar algoritmos, o sea, tecnología robótica, para construir perfiles de un contribuyente, no de contribuyentes, sino de un contribuyente. Yo no sé si eso con la tecnología que tiene la OCE, lo que le dan, yo no sé la parte técnica, pero en ese caso, si ella podría construir con esa información un perfil del contribuyente para otra cosa, allí sí que hay un problema de reserva tributaria. No en dársela a terceros, porque eso en términos constitucionales cualquiera, o sea, si alguien participa de una función que el Estado le da, tiene la obligación de no repartirla. Ese para mí no es el problema, porque el problema es el valor que le subyace. Para mí el problema es que yo, teniendo la información, pueda construir un perfil y que ese resultado del perfil sobre Rubén Saavedra y de su empresa, como ya no es la data, no son las facturas, sino es un perfil, yo sí lo pueda repartir. Ese para mí es el problema, que es el gran problema de la data de información. Pero para mí el enfoque más grave viene de otro lado. Lo que sí tienen las facturas es información de los ciudadanos que compran esos bienes, no del vendedor, porque la mayor cantidad de data tiene que ver con los consumos de los ciudadanos. Y los ciudadanos le han entregado esa información al vendedor por la obligación y exigencia de la ley de comprobante de pago, todavía más indirecto. Esa información de los ciudadanos aparece en la OCE para efectos tributarios. Está muy bien, eso tampoco lo discuto, porque si tiene un valor constitucional, bueno, lo pasamos. Pero ¿qué pasa si la OCE ya no construye con la información que puede tener un perfil del vendedor, sino un perfil de la información de los compradores? Y ahí sí estamos en un problema más grave, porque ahí sí hay un problema de intimidad. Pero no es un problema de intimidad del vendedor, es un problema de manejo de datos de los ciudadanos. Y ese punto no lo planteó la demanda, no lo pensó el tribunal, pero me parece que es el tema grave en este momento. El problema de este momento del mundo de COVID no es el problema de los datos que el contribuyente le da a la administración, es el problema de los datos que la administración va recogiendo por todos lados, o que el Estado está recogiendo hoy día del COVID de la gente por todos lados, y que luego le va a permitir al Estado hacer un perfil a través de la robótica. Ese me parece que es el nuevo campo de reflexión del derecho tributario. El ciudadano que no es deudor, que no está colaborando con el Estado, pero que está brindando datos en un comercio, va a permitir que la data que tiene el vendedor, que luego pasa al Estado, le pueda ser usado en su contra a través de perfiles a lo largo del tiempo. Esa es la pregunta que yo creo que habría que resolver, y eso dará para la siguiente sentencia, querido amigo. Gracias. Gracias, Luis. Ya para ir cerrando el tema, bueno, en efecto, la cuestión es compleja. Es más, el sustento que tiene el Tribunal Fiscal en el párrafo 35 es bastante pobre, ¿no?
y hace alusión a las supuestas sanciones y controles y filtros que ha puesto la norma. Sin embargo, cuando tú miras la resolución de superintendencia, la 117 del 2017, la sanción que recibe una OCE por no guardar reserva tributaria es de 3 años de suspensión, que no puede realizar actividad. Es decir, esa sanción que aplica la norma, que establece la norma, tampoco es que te garantice que no pueda divulgar la información. Y si ese es el amparo para haber fallado, declarando infundada la demanda, pues no aseguran ni garantizan nada de acuerdo a lo que tú también bien señalabas, Lucho. Jorge, para ir cerrando el tema, del otro punto que se cuestiona en la demanda es el tema del derecho a la libertad de contratar, porque se decía a través de la demanda que se podría, siendo que son unos pocos los OCE que pueden contratarse, había vulneración, afectación a este derecho. Tu opinión respecto de este tema, por favor. Sí, bien. Bueno, el tribunal lo que indica es que como existe un catálogo de OCEs previamente elegidos, pues cada empresa contrata con uno de ellos, ¿no? Con lo cual no se estaría vulnerando, en este caso, la autonomía de la voluntad en su vertiente de libertad de contratar, ¿no? Sí, aparentemente no hay una vulneración, pero en el fondo lo que habría que analizar acá es bajo qué criterios se han hecho esas elecciones de OCE, ¿no? Y eso no es en realidad realmente un derecho, mantener o respetar aparentemente un derecho. Y yo particularmente creo que ahí se puede ahondar muchísimo más, ¿no? Como también, solo para cerrar mi reflexión, creo yo que se tiene que ahondar muchísimo más en el tema de la información, materia justamente de estas transacciones, vamos a utilizar esa expresión, porque siendo información que se está canalizando digitalmente, pues a mí no me crea ninguna garantía que haya un compromiso a nivel legislativo de que no se va a hacer uso de esa información, y a Lucho lo ha anticipado. Hay un tema importante, ¿no? Que es el uso de inteligencias artificiales. Ojo, o sea, con una inteligencia artificial y con los algoritmos en virtud de los cuales se fabrica o funciona esta inteligencia artificial, es muy fácil que alguien que tiene esa data pues construya perfiles de contribuyentes, ¿no? ¿Con qué fines? Obviamente no para auxilio del deber de contribuir ni nada parecido. Es lo que me preocupa particularmente. O sea, yo sí creo que hay una vulneración, es mi reflexión final. En realidad tendríamos que pensar con mucha profundidad cómo es que estos grandes cambios, esta desmaterialización del comercio, de las relaciones personales y todo, está impactando en los derechos fundamentales, ¿no? Y este es un caso, ¿eh? Y como este van a aparecer otros, creo yo. Bien, Jorge, muchas gracias. Lucho, brevemente, tu opinión sobre este último punto. Yo es que no te entendí bien la pregunta, pero entrando al eco de lo que Jorge ha planteado, pero ¿cuál era la pregunta? El tema era, también se analiza y se pronuncia el tribunal respecto a la libertad contractual. El Tribunal Constitucional dice, no se vulnera la libertad contractual porque hay un grupo de OCEs que la SUNAT ha previamente evaluado, y tú puedes contratar con cualquiera de ellos, ¿no? Claro, esto tiene que ver con tu pregunta inicial, ¿no? Si podríamos abogar sobre libre competencia, porque justamente el derecho constitucional a la libre competencia parte de que tú puedas tener en el mercado competidores, ¿no es cierto?, correctos. O sea, aquí ya no lo estamos viendo por parte, en la libre competencia lo estás viendo entre competidores, el que esté en la OCE y el que está fuera. Aquí lo estás viendo respecto del ciudadano, ¿no es cierto?, para mejorar su derecho a contratar. Entonces, a mí, como te decía yo hace un rato, para mí el criterio del tribunal no cambia sobre ese tema respecto a lo que ha dicho antes, en cantidad de casos, por lo menos en los últimos 10 años. Pero el tribunal no hace referencia a algo que creo que es importante tomar nota. ¿Qué es eso importante que tomar nota? Es preguntarnos el criterio para que los participantes de esa bolsa OCE sean incluidos. ¿Cuáles son sus calidades, sus capacidades?
Eso, como tú decías al comienzo, está en la resolución de superintendencia. Entonces habría que evaluar si ahí hay una violación, como te decía hace un rato, al principio de igualdad del que está dentro y el que está fuera. Pero ahora se agrega un siguiente elemento. Fíjate, y qué interesante podría ser esto. Si el criterio para entrar a la OCE no es un criterio proporcional y razonable, es decir, es una arbitrariedad, ¿en qué medida esa arbitrariedad me está afectando a mí como contratante de una OCE? Ese es el camino interesante. Si yo logro demostrar que esa arbitrariedad está dañando mi derecho a contratar o algún otro derecho, creo que el tema se vuelve interesantísimo porque es la vena por la cual cierras el círculo del concepto de derecho a contratar en la materia constitucional. O sea, sí es posible que el Estado te ponga una bolsa. Lo que no es posible es que esta bolsa sea irracional, porque la irracionalidad está violando mi derecho a la propiedad, no sé, en algún derecho, ¿no? Y la segunda reacción que tengo, y también un poco en el mismo estilo de Jorge para despedirme, lo primero es decirte que la he pasado muy bien, te agradezco el momento, he ido muy a correr, discúlpame porque recién he leído la sentencia hoy en la mañana en algún momento tenido, pero sí terminar con esto. En mi perspectiva, lo que la pandemia ha planteado es un problema de entendimiento de los derechos de la persona. Te explico por qué. Tú sabes que al comienzo la pandemia fue combatida en el Asia sobre la base de que los ciudadanos entreguen información al Estado. O sea, fundamentalmente en Corea del Sur y en Japón se establecieron mecanismos robóticos para hacer el seguimiento a las personas a través de sus celulares. Entonces, dónde compraban, cómo compraban, fue construyéndose una base para saber los lugares donde está la pandemia, por dónde va. Mientras eso ocurría en el Asia, en Europa eso no se podía hacer, porque en Europa hay un nivel de protección de datos muy fuerte. Entonces, ha habido una polémica filosófica muy interesante promovida por un profesor sudcoreano en Alemania, que estaba planteando el siguiente concepto. Decía, ¿cómo combatimos al COVID? Porque lo que va a dejar es un rastreo de datos de la gente en Sudáfrica y en Corea y en esa zona, perdón, en Corea y en las zonas de Asia. Y esos datos lo va a tener el Estado para efectos tributarios, de muchas cosas, incluso para políticas penales. En Europa eso, decía él, es imposible de hacer. Es que somos filosofías distintas, acá están los derechos fundamentales, allá tienen otra estructura menos democrática, lo que fuera, una dinámica. Pero lo concreto, Rubén, es que hace 2 semanas el Reino Unido y Bélgica estaban construyendo un sistema de algoritmos para intentar frenar el futuro de la pandemia a través del mismo sistema. Incluso hay un acuerdo europeo, y no tengo el dato ahorita, están construyendo una APP que van a obligar o APP o algo así, que van a obligar a los ciudadanos a tenerla para que todo el mundo sepa por dónde está corriendo el virus y así controlarlo. No hay otra manera. Entonces, el centro de la protección de los datos, que era el continente europeo, está también en esta colección de datos. Entonces, aquí se abren algunos problemas que la sentencia tendría que hacernos pensar si es que fuéramos complejos. Cuando esto mejore, y Dios quiera que sea pronto, esos datos que tiene el Estado, el Ministerio de Salud, el Ministerio tal, ¿los va a poder tener la SUNAT? La respuesta lógica es sí, porque es el Estado que está trasladando sus datos a través de sus propios sistemas. Muy bien, a través de esos datos, el Estado va a poder perseguirme, va a poder determinar mi deuda tributaria. Te voy a poner un ejemplo que estaba pensando estos días. Resulta que yo he visto en las webs, en estas cosas como esta. Te vendemos el piso, ¿no? Con el gel o la lejía, no sé. Te vendemos estas cosas, pero te cuesta tanto con factura o boleta y te cuesta tanto sin factura. Entonces, la data del consumo del ciudadano se está colectando. ¿Podría la SUNAT utilizar esos elementos de data de consumo recogidos por estos ministerios para empezar una determinación sobre base presunta? Y entonces aquí entramos a otra discusión mucho más bonita, la prueba ilícita. Y mira, fíjate qué interesante, las sentencias penales de la Alemania, de Roxin, nada menos, no te estoy hablando del Perú, de César San Martín, te estoy hablando de la Alemania de Roxin, el gran maestro penalista.
En la Alemania de Roxin, el Tribunal Constitucional alemán respecto de prueba ilícita ha dicho, a mí no me importa cómo se consiga la prueba. Si la prueba entra al procedimiento lícitamente, o sea, la otra parte tiene conocimiento, todo eso, y en el procedimiento no se pervierte, esa prueba es totalmente válida. Entonces, creo que otra vez, y ya con esto cierro mi posición, lo que está pasando con manejo de datos de COVID para otras funciones y que los ciudadanos estamos dejando ocurrir, nos va a abrir en el futuro una serie de temas interesantísimos que será una siguiente frontera que los que nos dedicamos al derecho constitucional tributario deberemos abarcar. En todo caso, yo también te agradezco por permitirme hablar y bueno, hasta la próxima, querido Rubén. Bien, ya el tiempo nos ganó. Yo sinceramente quiero agradecerles a ambos. Este esfuerzo de la Junta de Decanos va orientado a ver qué medidas se pueden tomar respecto de este fallo del Tribunal Constitucional. En efecto, estamos evaluando la posibilidad de elaborar un proyecto de ley. Los colegios profesionales tenemos iniciativa legislativa para ver de alguna manera la posibilidad de dejar sin efecto los alcances de este decreto legislativo y todas las resoluciones que se han dado sobre el decreto legislativo. No me queda más que agradecerles a nombre de la Junta de Decanos y del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, y los dejo para sus palabras de despedida. Jorge, por favor, sus palabras finales de despedida. Bien, Rubén, muchas gracias por esta oportunidad de debatir sobre temas constitucionales importantes, junto con un excelente tributarista, profesor y amigo que es Luis Durán, y también junto contigo, ¿no? Que te felicito por esta gestión y la verdad las actividades académicas que estás realizando con tu colegio profesional. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Lucho, por favor, tus palabras finales. Gracias, Rubén, primero por la oportunidad de ver a mi querido amigo Jorge. Siempre es un placer, Jorge, conversar contigo. La paso siempre muy bien, la pasamos muy bien siempre. Nos debemos un último café, ya lo tendremos que tomar en algún momento. Luego, Rubén, gracias por meternos en estas tus aventuras. Y yo siempre te digo que sí, lo aprecio porque me ha permitido conversar y plantear algunas cositas importantes. Y tercero, simplemente decirte algo que estoy aprendiendo en la pandemia, porque me he quedado en casa, como todos, ¿no? Es la siguiente cuestión. El derecho constitucional es un instrumento hermoso para intentar llegar a una máxima. La máxima que tendríamos que llegar es cómo construimos una sociedad donde la tributación sea con justicia. Es decir, se recaude, se recuerde bien y fuerte y el Estado tenga mano dura, pero a su vez los ciudadanos sintamos que nuestros valores y derechos constitucionales se están manteniendo, ¿no? Entonces, todo lo que apoye ese camino, me verás a mí estando ahí y como siempre, gracias por la invitación, Rubén. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos, amigos, hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.